Finn ha tenido varios amores a lo largo de Hora de Aventuras, desde la dulce princesa hasta la fuerte e inestable llama, pero el gran amor de Finn fue la maga cazadora. Un amor que duraría en el tiempo e incluso trascendería a otras dimensiones. En la realidad habitual de Hora de Aventuras, nuestro Finn siempre había sido un romántico. Su primer amor fue la dulce princesa, un amor no correspondido. Y también durante esta época, Finn por momentos parecía sentir atracción hacia Marceline, pero ella dejó claro que solo quería su amistad. En los capítulos en los que la princesa Chicle era joven, pareció finalmente corresponder a Finn. Algo momentáneo. Y a pesar de rechazarlo en múltiples ocasiones, cuando Finn estaba empezando con la princesa Llama, Chicle parecía tener un poquito de celos, pero tanto Finn como ella estaban destinados a otro amor. La primera vez que vimos a la princesa Flama fue en el final de la tercera temporada. Finn estaba sufriendo por la dulce princesa y Jake salió en busca de un nuevo amor para él. Encontró a la princesa que había sido encerrada por Chicle debido a lo peligroso de su inestabilidad emocional. Finn y Llama comenzaron su relación en la cuarta temporada y a pesar de los obstáculos, ambos intentaron que funcionara. El nombre de la princesa Llama es Phoebe. Por lo general, su actitud era agradable, aunque sufría de cambios de humor repentinos y violentos. La princesa Chicle la consideraba una amenaza, ya que sus emociones estaban ligadas a su combustión. Conforme avanzó la serie, parece que la princesa Llama se convirtió en una reina justa y serena, pudiendo controlar sus cambios de temperamento. Estando de pareja con Llama, la curiosidad de Finn hacia el amor se mostró en el capítulo 5 de la quinta temporada, donde el hombre mágico hizo que Finn y Jake encontraran una bolsa que contenía versiones en miniatura de varios personajes de O. Durante el episodio, Finn experimentó con sus propias relaciones amorosas, creando situaciones con las miniaturas de la princesa Llama, la princesa Chicle y Lady Arcoiris. Finn se dio cuenta de que sus experimentos tenían consecuencias reales en el mundo de los pequeñitos. Esto lo llevó a reflexionar sobre cómo sus acciones podían afectar a los demás y aparte se muestran sus dudas y deseos inconscientes sobre el amor. Pero Finn también tuvo una aventura secreta, una de una vida entera. En el episodio 16 de la quinta temporada, Finn estaba afectado porque le había hecho una broma a la princesa Llama, pero ella no se había reído. Jake construyó un fuerte donde Finn entró y encontró una puerta que lo llevó a un pueblo hecho de almohadas. La puerta por la que entró Finn desapareció. Allí conoció a Rosaline, la hija del gobernante del pueblo, que le ofreció bailar. Él le dijo que tenía novia, pero bailaron juntos. Finn acabó teniendo una vida completa con una esposa y 2 hijos, Jay y Bonnie. Aunque Finn seguía buscando la puerta, finalmente, en la vejez, decidió aceptar su vida en este mundo. Pero al morir, vio a Golp y volvió al mundo real. Finn casi le contó a Jake lo que él creía que había sido un sueño. Pero en ese momento, Phoebe llamó para decirle que ahora entendía su broma. Cuando Jake le preguntó por su sueño, Finn parecía haberlo olvidado. Por lo que es de suponer que Finn no le contó esta experiencia a nadie, y mucho menos a la princesa Llama. No sabemos con seguridad si fue un sueño o Finn visitó una dimensión donde el tiempo transcurría de otra manera, pero fuera como fuese, vivió una vida entera formando una familia. La relación entre Finn y la princesa Llama terminó en el episodio 19 de la quinta temporada, donde un sueño mórbido de Finn, resultado de un enfrentamiento entre el Rey Hielo y Phoebe, hizo que manipulara a la princesa para obtener lo que él quería, que era que se enfrentara al Rey Helado para volver a tener ese sueño. Cuando ella se enteró de lo ocurrido, vio a Finn como un bebé caprichoso. La princesa, decepcionada, decidió terminar su relación amorosa, donde Finn demostró que no sabía mantener una pareja, siendo él el culpable de la ruptura. Muchos fans aún no han superado este shipeo. A mí realmente me costó un poco. Pero aunque Finn hubiese sido lo suficientemente maduro en la relación, hay personas que no están destinadas a estar juntas. En Fiona y Cake, el ex de Fiona es DJ Flama, al que se le puede ver de la mano con la versión femenina de Fern. ¿Hubiera pasado algo similar en la realidad habitual si Fern no hubiera fallecido? Después de cortar con la princesa Flama, Finn parecía haber quedado trastornado en lo relacionado con el amor.
En el episodio 6 de la sexta temporada, Finn se encontraba deprimido por la ruptura y su brazo de flor estaba marchitándose. Él dijo que no podía sentir emociones. Para mejorar su estado de ánimo, la doctora princesa sugirió que se divirtiese más, y él, sin miedo al éxito, le preguntó si quería acompañarlo a la fiesta de la princesa cangrejo, a lo que la doctora respondió que ella no salía con pacientes. Durante el capítulo, Finn conoció a Brisa, una abeja que, enamorada de la flor de su brazo, ayudó a Finn a volver a tener citas. En este capítulo pudimos ver a nuestro héroe descontrolado y promiscuo, que besaba a diferentes princesas con la ayuda de la abeja. Se eliminó una escena que sí aparece en el storyboard, en la que Finn besaba a la doctora princesa mientras Brisa fingía estar herida. También pasó tiempo con la princesa helado, que como dijo Jake se parecía mucho a su ex. Después de enfrentarse a un grupo de abejas y de que Brisa se convirtiera en una abeja reina, esta le confesó a Finn que estaba enamorada de su flor y creía que también lo amaba a él. Finn dijo no sentir lo mismo, no sentir nada. Esa misma noche Finn llegó a intimar con la princesa grumosa, encontrando solo insatisfacción emocional. Su flor se marchitaba. Brisa apareció cantando sobre sus sentimientos. Finn despertó con la canción de Brisa y la visión de la princesa con la espada. El recuerdo del sentimiento llegó a su corazón. La flor creció hasta convertirse en un árbol que explotó, dejando solo una rama en su brazo. Finn la rompió y descubrió su brazo regenerado. La flor cayó sobre la cabeza de Brisa y Brisa la besó. En este caso, vemos el despertar de la intimidad de Finn, pero una intimidad sin sentimientos que le dejó una mala sensación. Pero el destino de nuestro héroe no era estar solo. La primera vez que vimos a la maga cazadora fue en la batalla de magos de la tercera temporada, y aunque tuvo breves apariciones sin importancia en varios episodios, fue en el hechizo de la flauta de la séptima temporada, donde pudimos ver el comienzo de su relación amorosa. Cuando la ayudaba a invocar al espíritu del bosque, Finn tocó la flauta, mostrando sus sentimientos ocultos por la cazadora. Ella le dijo que él era un ser excepcional y que los seres excepcionales, como ellos, no podían enamorarse, pero dijo que el hechizo de su flauta era para él y lo besó. En el capítulo Ruedas de la octava temporada, la cazadora apareció cuando Finn tocó la flauta y a escondidas lo observó tocar. Posteriormente, en el capítulo de la décima temporada, tras vencer a una de las creaciones de Gumball, volvieron a besarse. Y en el episodio donde celebraron el 17 cumpleaños de Finn, la mujer maga cazadora hizo que Finn se comiera un corazón de alce, lo que muchos vieron como un amarre bizarro. En el spin-off de Fiona y Cake se pudo ver a un Finn adulto, que tras llevar de aventura a Simon le dijo que no le iba a acompañar, que se iría al bosque a verse con la cazadora. El amarre del cumpleaños de Finn funcionó tan bien que aún de adulto seguía enamorado de ella. Aquí entendimos que su relación se había mantenido a través de los años, pero su relación también se extendía a otras realidades como la de Finn alterno. En el episodio 1 de la quinta temporada, cuando Lich deseó la extinción de todo ser viviente, para contrarrestarlo Finn deseó que el Lich nunca hubiera existido, creando dos realidades paralelas, una donde el Lich lo había destruido todo y otra donde la magia nunca existió, y es en esta última donde existe el Finn alterno. En el spin-off de Fiona y Cake, Finn alterno, ya de adulto, contó que la madre de sus hijos había fallecido. Aunque no se dice que la cazadora fuera la madre, podemos ver un gran parecido con uno de los niños, ya que en su forma humana la cazadora era pelirroja y de ojos verdes. También se muestra una vitrina en la casa del Finn alterno, con un ángel muy similar a la cazadora. Pero esa no es la única realidad donde la maga cazadora fallece, ya que en el capítulo Star de Fiona y Cake vemos una dimensión donde los vampiros han asolado el mundo. La cazadora se convierte en una cazadora de vampiros, pero es asesinada por el rey vampiro. Paralelamente, Fiona, en su realidad, conoce al jardinero Hunter, que es la versión humana masculina de la maga cazadora. Es curioso que en los bosques que cuidan las dos versiones de la cazadora aparecen el mismo tipo de mariposas. Cabe recordar que es el animal astral de Finn, ya que fue mariposa en una de sus encarnaciones anteriores.
¿Casualidad? No lo creo. Al final del spin-off de Fiona y Cake se dio a entender que Hunter y Fiona estaban juntos, estando destinados en diferentes realidades, y siendo la mujer maga cazadora el gran amor de Finn.